Esto es un enfrentamiento entre el biodesprogramador junto con el consultante, y no porque haya una lucha de poder, de que yo sé más y que yo soy el que te va a decir qué es lo que tienes, sino porque lo estamos enfrentando con su realidad, con lo que le sucede, que se da cuenta cómo funciona desde un pensamiento que nos lleva a tener un miedo, y que ese pensamiento baja en nuestro cerebro, y como nuestro cerebro no está hecho para soportar tanto estrés, y como hemos venido aprendiendo que es para ayudarnos a sobrevivir, empieza una afectación en nuestros órganos. Toda enfermedad tiene una fase activa, llamada simpaticotonía, como nos lo explicó Mari en las leyes de Hammer, en donde la mayoría de las veces no se presenta síntoma, y es porque en nuestra mente existe algo que nos aflige. Es decir, que nosotros estamos pasando por un estrés muy fuerte, donde le queremos dar solución, en donde estamos viendo qué podemos hacer, donde tenemos miedo y estamos en una fase activa de nuestro conflicto emocional. Después pasamos a una fase de reparación llamada vagotonía, que es donde sí se presentan los síntomas físicos. Esto sucede una vez que el conflicto emocional se ha resuelto. Para bien o para mal, viene la vagotonía. Esta es la sanación, cuando es la fase en donde mi cerebro está reparando el tejido dañado que ocasionó ese impacto emocional. La realidad es que ninguna enfermedad nos mata, porque así como el cuerpo enferma, también tiene la capacidad de sanar por sí solo. La biodesprogramación o el acompañamiento se define como un proceso terapéutico que busca encontrar una emoción relacionada a un síntoma que está oculto en el inconsciente del ser humano. El objetivo de la consulta es reconocerla, reconocer cómo es que mi cerebro está bajando esa afectación a un órgano de mi cuerpo y qué relación tiene con mi emoción. Eso es reconocerlo, expresarlo, para que no se viva en soledad. Comprenderlo, porque la comprensión, una comprensión amorosa me va a llevar a la sanación, y trascenderlo para poder liberarme de eso que me sucede. Uno de los elementos importantes para el acompañamiento, pues es que siempre debe existir un síntoma. Si nosotros llegamos a querer una consulta de biodesprogramación, pero no sabemos qué es lo que vamos a buscar, no los podemos ayudar, porque nosotros somos solamente unos guías para ustedes. Los que nos van a dar la información son ustedes, y la persona que llega con la intención de que nosotros los saquemos de donde está o de ayudarlos está perdido, porque ustedes tienen que venir con una actitud de cambio, porque después de la consulta se lleva todo a la acción. No se puede esperar que las cosas pasen por sí solas, que claro que la biodesprogramación parece magia, pero sí se necesita que uno actúe. Debe existir un síntoma, un problema, una situación repetida que el consultante quiera sanar, saber desde cuándo comenzó y, la mayoría de los casos, conocer historias del árbol transgeneracional. Lo que se puede tratar en consulta son enfermedades o son situaciones repetidas que quiera yo arreglar, que me generen un conflicto. Por ejemplo, que no tenga dinero, que siempre me encuentre el mismo tipo de pareja, los accidentes, todas esas cosas que representen un exceso en mi vida. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues tengo accidentes, pero a lo mejor me ha pasado uno, pero hay personas que les pasa muchas veces, que todo el tiempo están repitiendo situaciones. Y sucede que ahí es cuando yo puedo buscar qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque el inconsciente siempre está luchando por salir. Y si a mí me está pasando es porque yo soy el elegido de mi árbol para poder sanarlo. Siempre se busca cuál es tu ambiente, en tu trabajo, en tu casa, para saber qué es lo que te está generando ese estrés. Otra cosa que se analiza también es el embarazo, tu nacimiento, si naciste por cesárea, si naciste con fórceps, porque eso va a definir mucho tu vida. Si necesitas ayuda en lo que haces, si sientes que no puedes solo,
si te sientes forzado cuando naciste por cesárea, si fuiste de parto prolongado. Todo lo prolongas. Si no llegaste a tiempo, no vas a llegar a tiempo a ningún lado. Eso es lo que analizamos. Si es necesario también tu árbol transgeneracional. Hay veces que los síntomas solamente son desde el embarazo, aunque claro, siempre estamos repitiendo. Pero de una u otra manera, analizar el árbol o llegar a tu gestación te va a ayudar a sanar. ¿Es posible realizar una sesión de biodesprogramación sin árbol? Sí, por supuesto, porque no siempre es necesario indagar en él. A veces solo con llegar al periodo de gestación se resuelve el conflicto. Sin embargo, en ambas situaciones de manera inmediata y al descubrir la emoción que causó la enfermedad, la liberamos. Lo más importante es buscar el bienestar mediante la comprensión amorosa. Y al decir amorosa nos referimos a una comprensión sin juicio, sin apego, donde no existen culpables y que las situaciones tienen una razón de ser, una lección que aprender, y cuando logramos interiorizar ese mensaje se está trascendiendo la información heredada de nuestro árbol. Finalmente se baja el estrés y podemos ver una mejoría. Si al finalizar queda algo por finiquitar, podemos recurrir a la hipnosis para trabajar con el subconsciente de forma directa. Aquí sirve, por ejemplo, otra vez volviendo a lo real y lo simbólico. Cuando yo quiero sanar una herida o cuando estoy tratando de ayudar al paciente o al consultante a que sane una herida, trabajamos con la hipnosis, donde traemos a ese abusador, a ese papá que me golpeó durante mucho tiempo, a esa mamá que no me quiso, para expresarle lo que yo nunca le pude decir. Porque acuérdense que una de las características de la consulta es expresar lo que siento para poder trascenderlo. Entonces, en el momento en el que yo tomo el teléfono y finjo una llamada con esa persona con la que tengo un problema, o cierro mis ojos y la traigo frente a mí para solucionarla, el cerebro interpreta que se ha solucionado el conflicto. De igual manera, cuando traigo una historia de accidentes, de robos de mi árbol, la entrego a ese ancestro. Reconocer mediante la comprensión. Hago mucho énfasis en eso, en la comprensión. Reconozco todo lo que sufriste, lo que viviste, pero te entrego este síntoma porque no es mío y en este momento me libero. Porque sucede que a través de la carga de los nombres, que es lo que vamos a ver en el árbol, a través de las fechas de nacimiento iguales por concepción, el cerebro no logra desvincular la información, por eso es que la misma información trasciende, porque me llamo igual que mi abuela. Entonces todo eso en la consulta es donde se entrega, para que tú salgas de ahí libre.